La Virgen María es, sin duda, una de las figuras más queridas y veneradas en la historia del cristianismo. Conocida por su humildad, fe y total entrega a Dios, su papel en la historia de la salvación es inigualable. Pero, ¿qué tanto sabes realmente sobre ella? En este video, exploraremos 5 aspectos sorprendentes que tal vez no conocías sobre la vida de la Virgen María. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido como este. Número 1. La castidad de María. La castidad de María destaca la pureza y el compromiso absoluto que ella tuvo con Dios. Este concepto, íntimamente relacionado con la perpetua virginidad, resalta el papel de María como un ejemplo perfecto de entrega total a la voluntad divina, manteniendo su castidad tanto en cuerpo como en espíritu. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María mostró una actitud de completa sumisión a los planes de Dios, incluso cuando ello suponía una situación extraordinaria. En Lucas 1:38, ella responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este sí de María no solo fue un acto de fe, sino también una aceptación del plan divino que la llevaría a concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo, preservando su virginidad. La castidad de María no es solo física, sino también espiritual. Desde una perspectiva teológica, la castidad de María simboliza su pureza de corazón, su humildad y su profunda devoción a Dios. A diferencia de la castidad entendida simplemente como abstinencia sexual, la castidad en María refleja un estado más amplio de pureza y santidad, una vida dedicada por completo a cumplir con la voluntad de Dios, sin distracciones terrenales ni egoísmos. La Iglesia ha enseñado que la castidad de María no fue una simple imposición o consecuencia de su papel como Madre de Jesús, sino un acto voluntario y consciente de entrega a Dios. Es importante recordar que cuando María recibe el anuncio del ángel, ella pregunta: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Lucas 1:34. Esto ha sido interpretado por muchos teólogos como una señal de que María ya había decidido consagrarse completamente a Dios, manteniéndose virgen incluso en su matrimonio con José. La castidad de María también tiene un significado profundo en el contexto de su relación con su Hijo, Jesús. Al mantener su pureza, tanto física como espiritual, María pudo ofrecerse completamente como la Madre de Cristo, no solo en términos biológicos, sino también en términos espirituales. Su pureza refleja la santidad del Hijo que concibió y dio a luz. Esta castidad completa es una muestra de que María, en su humildad y pureza, fue elegida para una misión única: ser la Madre de Dios encarnado. Número 2. María nunca pecó. Una de las doctrinas más sorprendentes sobre la Virgen María es la creencia de que nunca pecó. Este concepto es conocido como la doctrina de la Inmaculada Concepción, que sostiene que, desde el primer instante de su existencia, María fue preservada libre de todo pecado original por una gracia especial de Dios. Es decir, desde el momento en que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, María fue inmunizada del pecado que afecta a toda la humanidad. El fundamento de esta creencia radica en el papel único que María iba a desempeñar en la historia de la salvación. Siendo escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo, quien es a su vez sin pecado, era necesario que María también fuera pura, un vaso digno de llevar al Salvador en su seno. Así lo expresó el Papa Pío IX cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Ahora bien, ¿cómo entender esta idea en un contexto práctico? María, como cualquier ser humano, fue sometida a tentaciones y pruebas a lo largo de su vida. Sin embargo, debido a esta gracia especial de Dios, ella pudo resistir todas las formas de pecado,
manteniéndose siempre en un estado de pureza moral y espiritual. Esta gracia no anulaba su libre albedrío. María no fue forzada a ser santa, sino que, por voluntad propia, eligió siempre el bien, el amor a Dios y la fidelidad a su misión. Esta doctrina también está respaldada por el saludo del ángel Gabriel en el Evangelio de Lucas, cuando se dirige a María con las palabras «Alégrate, llena de gracia», Lucas 1:28. El término «llena de gracia» indica una condición de plenitud espiritual, una vida sin mancha ni pecado. La Iglesia ha interpretado esto como una referencia a su santidad completa, desde el primer momento de su existencia. Además, en la tradición católica, María es vista como una nueva Eva. Así como Eva, la primera mujer, fue creada sin pecado, pero eligió desobedecer a Dios, María fue concebida sin pecado y, a diferencia de Eva, permaneció fiel a Dios en todo momento. Por eso, se dice que María es la nueva Eva que, con su obediencia, cooperó en el plan de redención de la humanidad, siendo el perfecto contraste de la desobediencia de la primera mujer. Número 3. La Asunción de María. La creencia en la Asunción sostiene que, al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. A diferencia de la mayoría de los seres humanos, cuyo cuerpo queda en la tierra mientras el alma se presenta ante Dios, María fue elevada en su totalidad, como un signo de su singular pureza y su papel privilegiado en la historia de la salvación. Esta doctrina fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950, pero la creencia en la Asunción de María ha existido en la tradición cristiana desde los primeros siglos. Aunque no se menciona explícitamente en las Escrituras, la Asunción es una extensión lógica de otros aspectos de la vida de María que sí están presentes en la Biblia. Como Madre de Jesús, su relación especial con Dios no podía terminar con la muerte física como ocurre con el resto de la humanidad. Por eso, la Iglesia enseña que Dios no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción natural del sepulcro, sino que fue directamente glorificado. La Asunción también está profundamente conectada con su inmaculada concepción y su vida sin pecado. Al no estar marcada por el pecado original, María no estaba destinada a la muerte y descomposición como el resto de la humanidad. Su Asunción es vista como una recompensa divina por su total entrega a la voluntad de Dios y su papel único en la encarnación del Hijo de Dios. Es un signo visible de la victoria de Cristo sobre la muerte, en la que María, como la primera y más perfecta discípula, participa plenamente. Desde el punto de vista teológico, la Asunción no es solo un privilegio personal de María, sino un anticipo de lo que sucederá con todos los fieles al final de los tiempos. La Iglesia enseña que, en el día de la resurrección final, todos los cuerpos de los justos serán glorificados y se unirán con sus almas en la vida eterna. En este sentido, María es un símbolo de esperanza para toda la humanidad, mostrando lo que nos espera si permanecemos fieles a Dios. Su Asunción es, en cierto modo, un adelanto de lo que los creyentes recibirán al final de los tiempos. Es interesante destacar que, aunque la Asunción no aparece explícitamente en la Biblia, muchos teólogos y padres de la Iglesia han encontrado paralelismos en el Antiguo Testamento, especialmente en figuras como Enoc o el profeta Elías, quienes también fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte. Estas figuras prefiguran lo que sería el destino final de María, como la más elevada de todas las criaturas humanas. El hecho de que María fuera elevada al cielo no debe verse como un evento aislado, sino como una parte integral de su misión como la Madre de Dios. Después de haber acompañado a su Hijo Jesucristo hasta la cruz y haber sido testigo de su resurrección, María también comparte de manera especial en su glorificación. Número 4. María en el Corán.
Una de las cosas más sorprendentes para muchos cristianos es descubrir que la Virgen María no solo es venerada en el cristianismo, sino que también tiene un lugar destacado en el Islam. De hecho, María, conocida como Mariam en árabe, es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán y es reconocida como una de las mujeres más virtuosas y santas en la fe islámica. Su historia aparece a lo largo de varias suras, capítulos del Corán, y se le dedica un capítulo completo, la Sura 19, que lleva su nombre, Sura Mariam. El Corán presenta a María como un ejemplo de pureza y devoción total a Dios. Al igual que en la fe cristiana, ella es reconocida por haber concebido a Jesús de manera milagrosa, siendo virgen. Sin embargo, en el Islam, Jesús es considerado un profeta, no el Hijo de Dios, y María es vista como la madre de uno de los más grandes mensajeros de Dios. A pesar de esta diferencia teológica, la importancia de María no se reduce. De hecho, su carácter ejemplar es un modelo tanto para los musulmanes como para los cristianos. Uno de los aspectos más relevantes de María en el Corán es su relación íntima con Dios. Se cuenta que fue elegida por Él desde antes de su nacimiento y que fue consagrada a su servicio mientras todavía estaba en el vientre de su madre, una mujer devota que rogó a Dios que su hija fuera especial. En Sura 3:42, el ángel se le aparece a María y le dice: «Oh María, en verdad, Dios te ha escogido, te ha purificado y te ha escogido por encima de todas las mujeres del mundo». Esta declaración resuena con la creencia cristiana de que María fue escogida por Dios de manera única para llevar a cabo su misión en la historia de la salvación. Otro punto fascinante es cómo el Corán narra el nacimiento de Jesús. Al igual que en los evangelios cristianos, el ángel Gabriel es quien le anuncia a María que dará a luz a un hijo milagrosamente. María, sorprendida, pregunta ¿cómo es posible?, ya que es virgen, y el ángel le responde que para Dios nada es imposible. Este evento se narra en la Sura Mariam y refleja la misma esencia del milagro de la concepción virginal que se encuentra en el cristianismo. Sin embargo, a diferencia del relato evangélico, en el Corán se describe cómo María se retira sola al desierto para dar a luz a Jesús bajo una palmera, donde Dios la consuela y provee agua y dátiles para que recupere fuerzas después del parto. Sura 19, 22 a 26. Esta imagen es particularmente significativa, ya que muestra a María en su vulnerabilidad, sola en un momento tan crucial, pero acompañada por la presencia y el consuelo de Dios, quien no la abandona. Número 5. La conexión de María con el Apocalipsis. Uno de los aspectos más misteriosos y fascinantes de la figura de la Virgen María es su posible conexión con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también conocido como el libro de la Revelación. En el capítulo 12 del Apocalipsis se describe una visión simbólica de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:1. Aunque esta mujer ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos, muchos en la tradición católica han visto en ella una representación de la Virgen María. La imagen de esta mujer es profundamente rica en simbolismo. En primer lugar, el hecho de que esté vestida del sol habla de su gloria celestial, mientras que la luna bajo sus pies puede interpretarse como el dominio de María sobre las cosas terrenales, especialmente sobre el pecado y la muerte. La corona de 12 estrellas es vista como un símbolo de su papel como reina del cielo y de las 12 tribus de Israel, lo que subraya su estatus como madre de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios. En esta visión, la mujer está en medio de un gran conflicto cósmico. Está embarazada y sufre dolores de parto, mientras un gran dragón rojo, que representa al diablo o a Satanás, espera devorar a su hijo en cuanto nazca.
El niño es descrito como alguien que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, una referencia directa al Mesías, es decir, Jesucristo. Aquí es donde muchos ven una clara similitud entre esta mujer y María, quien dio a luz al Salvador, y el enfrentamiento entre el bien y el mal en la historia de la redención. El capítulo 12 también relata que el niño es arrebatado al cielo para estar con Dios, mientras que la mujer huye al desierto, donde es protegida por Dios durante un periodo de tiempo. Esta escena puede ser vista como una alegoría tanto de la vida de María como de la Iglesia. María, al dar a luz al Mesías, estuvo siempre bajo la protección divina y también se enfrentó a grandes desafíos, como la persecución y el dolor al ver a su hijo sufrir. Algunos estudiosos ven en esta imagen a María como el arca de la alianza, protegida por Dios mientras lleva en su seno la salvación del mundo. Otra interpretación común es que la mujer del Apocalipsis representa tanto a María como a la Iglesia. En la teología católica, María es la madre de la Iglesia y modelo perfecto de lo que la Iglesia está llamada a ser. Así como María dio a luz a Cristo, la Iglesia da a luz espiritualmente a los creyentes, quienes están llamados a ser hijos de Dios a través del bautismo. La lucha de la mujer contra el dragón también refleja el conflicto constante de la Iglesia contra las fuerzas del mal en el mundo. La Virgen María no es solo un símbolo de fe, es un reflejo del amor puro y perfecto de Dios por la humanidad. Su vida, llena de humildad, sacrificio y gracia, sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Cada uno de los aspectos que hemos compartido hoy nos recuerda su cercanía y su constante intercesión por nosotros. Ella es una madre que nunca abandona a sus hijos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde juntos seguimos aprendiendo y creciendo en la fe. Deja un comentario sobre lo que más te impactó, alguna enseñanza o experiencia personal. Nos encantaría saber tu opinión y reflexionar contigo. Gracias por acompañarnos y que la Virgen María siempre te guíe y proteja.